Corona. Hoy el vocablo corona ya recorre el mundo entero. Tal y como siempre fue, da honor a quien porte esto. Elemento insustituible en las cortes o en los reinos. Son emblema de nobleza y de gran predicamento. En concursos de belleza se lucen con gran esmero, en las justas deportivas y en muchas clases de eventos. Decir corona sugiere honor, gloria y gran respeto, y en las fiestas la reservan al más grande del festejo. Hace más de 2000 años, un jueves, según yo creo, alguien llevó una corona de escarnio, burla y desprecio. Y allí, cargando su cruz e insultado por el pueblo, marchando con humildad, continuó su derrotero. Y allí, entre cielo y tierra, colgado estaba el Maestro, cargando con mis pecados, mis dolores y mis miedos. Hoy en forma figurada sus brazos siguen abiertos y te reciben a ti, aunque te cueste creerlo. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Es un gusto poder juntarnos a través, cada uno en sus casas, a través de los celulares, de las computadoras, los televisores, pero poder estar juntos como iglesia. En Mateo 18:20, Jesucristo, nuestro Señor, dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sabemos que Dios está presente alrededor de la pantalla donde uno está mirando, porque no nos podemos congregarnos en los templos, pero seguimos siendo iglesia, seguimos siendo la iglesia de Jesucristo. Y en esta mañana, estar juntos alrededor, como decía, de las pantallas, me he enterado que algunas familias de la iglesia, inclusive en el momento de la reunión de los domingos a la mañana, se visten, se cambian como si fueran al templo. Y es una linda práctica poder tener eso, inclusive como una forma más de honrar a nuestro Dios y Salvador. Y en este tiempo también vamos a ver ahora en estos momentos el testimonio y compartir de alguien que se fue hace un par de meses al país vecino de Chile. Y queremos saber cómo estás, Mariutzi, y qué tenés para contarnos en esta mañana. Hola hermanos, ¿cómo están? Les quería mandar este video para saludarlos, decirles que estoy bien, contarles que las primeras 2 semanas de marzo tuve clases regularmente, que a partir de la 3ª semana, por todo este tema del coronavirus, nos pidieron allá a los alumnos que cada uno volviera a sus hogares o a la casa de las familias que los estaban hospedando. Así que a partir de esa semana ya me vine a la casa de la familia Ormeño, que es la familia del pastor de la iglesia a la que estoy asistiendo acá. Y bueno, a partir de ese día he tenido clases regularmente por Zoom, online, así que a full con eso. Y bueno, también he empezado a ayudar en los ministerios acá. Estoy colaborando con el Club Bíblico, con los jóvenes y bueno, reunión de señoritas que le dicen acá, que es como una reunión femenina para las chicas. Así que la verdad que muy bueno, estoy muy agradecida por esto. Y bueno, nada, contarles que estoy orando por ustedes también para que el Señor pueda proveerles trabajo, comida. Y bueno, también agradecerles a ustedes por los que han estado orando por mí por este tiempo, porque realmente he podido en este poco tiempo igual aprender bastante de la palabra del Señor. Y bueno, también súper agradecida por la familia que me está acogiendo acá, porque realmente me han hecho sentir como en casa. Y la verdad que estoy muy contenta, a pesar de todo el tema de la cuarentena. Así que nada, les mando un saludo, un beso muy grande a todos y espero que esto de la cuarentena pueda pasar pronto para que ya puedan volver a estar todos juntos, congregarse, abrazarse y todo eso. Así que les mando un beso y un abrazo muy grande, espero que estén todos muy bien y orando por ustedes. Muchas gracias, Mariutzi, por el saludo, por el compartir de lo que estás viviendo en estos tiempos allí en Chile. Es hermoso saber que Dios está obrando en tu vida y
gracias por los saludos y los buenos deseos. Y todos estamos esperando volver a juntarnos en el templo, poder abrazarnos, poder saludarnos nuevamente con un saludo santo. Muy bien, pero también tenemos en esta mañana un testimonio, sin más, de alguien que nos va a contar cómo fue que tuvo una experiencia y cómo entregó su vida a Jesucristo. Por eso a José Saldaña lo vamos a invitar para que pueda estar contándonos cómo él conoció a Jesucristo y cómo obtuvo la salvación y la vida eterna. Buenos días, hermano. Mi nombre es José María Saldaña y bueno, quiero compartir con ustedes testimonio de cómo conocí a Jesús. Y el día que me entregué al Señor, tenía más o menos 13, 14 años y fue en una iglesia de barrio donde se congrega gente de todo tipo y bueno, uno a veces va con miedo o con vergüenza, pero no, somos así que bueno, estando en la reunión el pastor preguntó si queríamos pasar al frente para aceptar a Cristo como Salvador y varias personas pasaron, menos yo, porque no quería, tenía vergüenza de pasar y sentía que todos me estaban mirando, pero un hombre me dijo si quería pasar y yo le dije no, mañana. Entonces el hombre me toca el hombro y me dice, hijo, dice, mañana puede ser tarde, me dijo, porque Dios puede venir hoy. Entonces entró un temor en mí que nunca había sentido y entonces pensaba, digo, me voy a morir, voy a ir al infierno, se me cruzaron varias cosas y tomé la decisión de pasar al frente. Entonces el pastor oró por mí y me hizo repetir una oración y sentí como que algo nuevo había pasado, pero no, me fui a mi casa, no lo descubrí en el momento porque sentía que algo había pasado, pero no se lo comentaba a nadie. Pero bueno, desde ese tiempo sé que recibí a Jesús como mi Salvador. Y ahora tengo 48 años, seguimos en los caminos del Señor, siempre confiando en Él, aunque a veces nos hemos distanciado, no congregamos, pero siempre volvemos al viejo amor, que es el amor de Jesús. Así que bueno, quiero animarles que en estos tiempos que estamos pasando son difíciles, pero Dios es fiel y no nos deja faltar nada. Así que en el mundo tenemos dificultades, pero tenemos que vivir en calma y con esperanza. En el día de hoy las nubes se podrían cernirse sobre nosotros, pero el Señor también puede disiparlas. Así que Dios le bendiga muy ricamente. Y si permanecemos en Jesús y en la esperanza de Dios, estamos conectados a nuestra fuente de vida. Así que muchas bendiciones para todos y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, José, por tu testimonio. Gracias porque vemos que Dios está obrando en tu vida y sabemos que Dios tiene hermosos planes para tu vida y para tu familia. Y también la palabra de Dios nos invita a alabarlo. ¿Sí? El Salmo 101 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y es lo que vamos a hacer, alabarlo a Dios a través de esta canción especial.
música especial y llegó el momento del estudio bíblico, de la palabra, y por eso nos va a traer la palabra Mario Loero, el anciano de la calle Mario Bravo de Tesey, quien nos va a estar hablando de cómo ser instrumentos de Dios y ser instrumentos de bendición, no solamente nosotros, sino también en cada uno de los que formamos la iglesia local. Vamos a orar en estos momentos para pedir la bendición de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo, gracias porque podemos congregarnos y podemos juntarnos y poder seguir siendo iglesia. Pero queremos que en este tiempo de la palabra tú nos estés hablando a través del anciano y que puedas estar, Señor, hablando abres nuestros oídos, llegue a nuestro corazón tu palabra y que realmente tu Santo Espíritu, Señor, nos dé discernimiento. Gracias por el anciano y te pedimos no solo por su vida, por su familia y también por cada uno de nosotros para que podamos escuchar tu dulce voz. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente es una alegría poder acompañarlos y poder tener este momento de reflexión en la palabra de Dios. Mando saludo a todos los hermanos, a todos los hermanos, a toda la iglesia. Realmente ustedes saben que los aprecio mucho. Con muchos tengo una especie de relación, nos vemos en diferentes actividades y bueno, realmente lo tenemos siempre en nuestras oraciones. Muchas gracias por la invitación y esperemos que estos minutos sean de riqueza espiritual, de edificación para todos, ¿no? Porque nos hace bien meditar en la palabra del Señor. Para esta oportunidad quería pensar en cómo ser un instrumento de bendición, cómo estar para poder ser utilizados por el Señor. Y esta palabra instrumento podemos leerla nosotros en 2 Timoteo capítulo 2 y podemos leer el versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 2, 20 y 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La verdad que cuando leemos estos pasajes podemos darnos cuenta de que el apóstol estaba diciendo a su hijo espiritual Timoteo que él tenía que ser ejemplo, ¿no? Y que tenía que enseñar la palabra y que tenía que estar dispuesto y que tenía que ser un instrumento de bendición en las manos del Señor. Pero también el apóstol dice, bueno, no siempre pasa que somos instrumentos de bendición en las manos del Señor. Hay en una casa grande muchos utensilios, hay utensilios que se utilizan para cosas honrosas y otros utensilios para cosas viles. Pero si alguno se limpia, y ahí entra la responsabilidad personal de cada uno, si alguno está en condiciones, se limpia, bueno, va a ser un instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué bueno es poder entonces, en medio también de estos tiempos especiales en que la iglesia tiene que transitar, tiene que vivir, poder preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo ser un instrumento de bendición? Y yo quería ver en la vida de Bernabé ejemplos que él nos dejó y que están aquí en la palabra del Señor, que sin duda serán de enseñanza para todos nosotros, de corrección seguramente también, pero también de aliento y desafío para nosotros poder imitar conductas de grandes hombres de Dios como lo fue también la vida de Bernabé. Quiera el Señor que al leer estos pasajes cada uno de nosotros podamos reflexionar y tomar decisiones en función de lo que vamos a escuchar y de esta manera
poder orar y decirle al Señor que también nosotros, cada día, queremos ser instrumentos de bendición. Vamos a ir a considerar el primer pasaje en Hechos capítulo 4, porque allí al final del capítulo 4 de Hechos vemos que entra en escena este personaje bíblico, Bernabé. Y dice allí en el versículo 36, Hechos 4:36, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Podemos ver allí que nace, por así decirlo, la historia de Bernabé, que se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron un sobrenombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Y Bernabé está, por así decirlo, marcado por este sobrenombre, porque podemos verle cómo él trabajó en las vidas de las personas, consolando, ayudando, siendo realmente de bendición, siendo de edificación en el pueblo de Dios, en la iglesia. Y podemos ver aquí un fruto de las predicaciones, de las primeras predicaciones en la iglesia primitiva. Y podemos ver un cambio genuino, una conversión genuina, una conversión sincera. Cuando hay una conversión sincera, nosotros podemos ver cambios de conducta. Podemos ver en ese hermano o en esa hermana realmente cambios que están exteriorizando que hay vida en su interior, que hay realmente una genuina comprensión del Evangelio y que realmente hubo una fe genuina puesta en la persona del Señor Jesucristo. Aquí podemos ver el desprendimiento, y esta es la primera característica que veo, ni bien entra en escena Bernabé, que él fue desprendido. Dice que tenía una heredad, y realmente podemos ver que esta heredad toda la heredad la puso a los pies del Señor. Desprendido. Sin duda que para ser de bendición al pueblo de Dios, nosotros también tenemos que ser desprendidos. Tenemos que tener esa generosidad de la cual también enseña la palabra de Dios. Muchos de los primeros discípulos venían a los pies de los apóstoles y traían también, vendiendo sus heredades, traían el precio total de aquello que vendían y lo ponían a los pies del Señor para que esa ofrenda pudiese ser repartida entre muchos que no tenían. Entonces los que tenían más abastecían con sus ofrendas a la obra, y los apóstoles, con sabiduría de Dios y con la guía de Dios, administraban esas ofrendas para que a nadie les falte absolutamente nada. Así que el que no tenía, como aquel que tenía mucho, recibían lo mismo en una sana administración. También podemos ver que en el capítulo 5, Ananías y Zafira, viendo esto, ellos quisieron imitar esta conducta, pero no lo hicieron en el Espíritu, no lo hicieron en la guía del Señor, lo hicieron en la carne. Y cuando vendieron su heredad, en vez de traer la totalidad, trajeron una parte, pero ellos dijeron que trajeron la totalidad, mintieron. Y conocemos bien la historia, ¿no? Con una diferencia de 3 horas, ambos murieron. Y esto fue una disciplina tremenda para la iglesia en aquellos tiempos, de manera que todos temieron, dice la palabra de Dios, y fue un ejemplo para todos que el ser desprendido o el accionar en la obra del Señor no lo podemos hacer con mentiras, no lo podemos hacer con simulación, sino que lo tenemos que hacer con sinceridad, porque servimos a Dios, porque estamos trabajando para el Señor, y Él realmente busca de cada uno de nosotros que seamos desprendidos y que seamos realmente sinceros en nuestra entrega y en nuestro servicio. Desprendidos. Hoy vivimos tiempos difíciles para la iglesia.
Hoy vivimos tiempos en que hay también hermanos que están pasando necesidades y es una hermosa oportunidad. Aquellos que podamos tener un poco más de recursos, poder también desprendernos de cosas que quizás nosotros la teníamos como necesarias, pero que al final en el análisis no lo son tanto, y poder desprendernos y también ayudar a aquellos que están necesitando. Qué bueno que la iglesia hoy pueda mirar a aquellos que están pasando necesidades en la iglesia local, como también en la obra, en lo general, la obra misionera, y ser desprendidos, hermanos, para ser un instrumento de bendición, para ser un instrumento utilizados por el Señor. Tenemos que tener un alma generosa, un corazón dispuesto, un corazón abierto, para que también la mano esté abierta y podamos ser canales de bendición con aquello que el Señor nos ha dado. También podemos ver en Hechos capítulo 9 otra característica, porque le vemos a Bernabé haciendo algo súper importante. En Hechos 9, versículo 26, dice la palabra de Dios, Hechos 9, 26 al 28, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Está hablando de Saulo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí vemos algo realmente extraordinario, porque nos cuenta la palabra del Señor que después de la conversión milagrosa que tuvo Saulo, yendo a Damasco, conocemos la historia, respirando aún amenazas, él llevaba cartas, tenía autoridad para ir a buscar a los cristianos, a los creyentes en el Señor, y traerlos a Jerusalén para hostigarles, para maltratarles, inclusive llevarle a la muerte. Y en ese camino se encuentra con el mismo Señor, y allí se convierte, y allí está en Damasco. El Señor envía a Ananías, y luego que Saulo está recuperado de su vista, llega a Jerusalén y quiere ir al templo, pero todos les tenían miedo. Era realmente un miedo lógico, ¿no? Creo que cada uno de nosotros, al enterarnos de que Saulo entra a la iglesia, también nosotros, creo yo, que estaríamos con miedo o estaríamos con los recaudos o saldríamos corriendo. Pero ahí está la figura de Bernabé. Bernabé que acompaña a Pablo, Bernabé que hace de nexo, que hace de mediador y les explica a los apóstoles cómo Saulo se había convertido y cómo en el camino había visto al Señor. Yo anoté, por ejemplo, varias acciones que leemos en estos textos. Por ejemplo, le tomó, le trajo, les contó, los involucró. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo el que nos da Bernabé! ¡Qué ejemplo a seguir para ser un instrumento de bendición! Muchas veces entran a las congregaciones, y también puede ser que ustedes hayan tenido la experiencia de que alguien entre en el templo o en el culto y esté borracho, esté drogado. A nosotros nos ha pasado varias veces. Y hay como una resistencia, ¿no?, a esta clase de personas. En vez de acercarnos, muchas veces tendemos a apartarnos. Pero qué bueno es poder tener el corazón de Bernabé. Ese corazón que se acerca a las personas. Ese corazón que incluye e involucra a las personas. Ese corazón que sabe abrazar, que sabe recibir, que sabe poder incluir. Y esto es realmente lo que necesita mucho hoy
la iglesia en medio de estos tiempos. Hay mucha necesidad y la iglesia tiene que tratar de poder llegar a la mayor cantidad de personas, de todos los estatus sociales y de todas las maneras posibles, poder llegar con el Evangelio del Señor Jesucristo. Es un hermano Bernabé que era desprendido. Aquí le vemos como un hermano ayudador que involucró aún al Saulo convertido, a este Saulo que todos le tenían miedo. Pudo entrar y salir ahora en medio de los discípulos gracias al trabajo de Bernabé. Podemos ver también nosotros en Hechos capítulo 11, versículo 19, lo siguiente. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. 20 en adelante, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Como tercera característica, vemos que Bernabé tuvo visión, y la expresión aquí dice: cuando llegó vio la gracia de Dios. ¿Dónde? En Antioquía de Siria, un lugar donde el Evangelio había llegado, un lugar donde los gentiles escucharon la palabra del Señor y se convirtieron al Señor, porque personas, hermanos, que salían a causa de la persecución que hubo por el tema de Esteban, iban predicando y la palabra iba prendiendo con poder en los corazones de aquellos que vivían en varias ciudades. Y el Evangelio llega a Antioquía. Y la noticia de que el Evangelio había sido aceptado por los gentiles en Antioquía de Siria, la noticia llega a Jerusalén. Y allí podemos ver que la iglesia, por así decirlo, madre, la sede principal de aquellos tiempos, tienen que enviar a alguien para poder constatar qué es lo que estaba pasando con la palabra de Dios. ¿Y a quién envían? Envían a Bernabé, envían a este hijo de consolación, envían a este joven hermano que realmente se mostraba fiel al Señor, con amor al Señor y con amor a su obra. Y vemos que Bernabé estaba dispuesto y él viaja a Antioquía de Siria, y cuando llega dice: vio la obra del Señor. Y esto realmente nos hace ver a cada uno de nosotros que para ser de bendición tenemos que también tener visión. Estamos en un momento, queridos hermanos, de crisis. Estamos en un momento de prueba y la iglesia del Señor está transitando la cuarta vigilia de la noche, está transitando la recta final. Nos damos cuenta que los tiempos se han acelerado de una manera vertiginosa y la iglesia ya está transitando los últimos tiempos. Siempre fueron los últimos tiempos, por así decirlo, después de la ascensión del Señor, los discípulos ya hablaban de los postreros tiempos, pero no cabe la menor duda de que sí estamos en la recta final de este período de la iglesia. Pronto la iglesia ha de ser arrebatada y tenemos que tener visión,
Tenemos que orar al Señor para tener discernimiento espiritual. En un momento de crisis, de prueba, en un momento de confusión, en un momento donde también muchos creyentes entraron en un túnel, en el túnel del miedo, de la desesperanza. Muchos creyentes se confunden y muchos creyentes están perdiendo de ver realmente el propósito de Dios, de ver la voluntad de Dios y de ver el poder y los planes del Señor. Tenemos que ser sabios en tratar de ver como Dios ve las cosas. Y para tener esa visión, tenemos que ir a la palabra de Dios, leerla, meditarla cada día y poder ver en la palabra del Señor el plan poderoso y los propósitos que Dios tiene para los tiempos. Ser entendidos de los tiempos y ser entendido de la voluntad del Señor. Tuvo visión. Alguien que tiene visión es alguien que entiende la obra de Dios. Alguien que tiene visión es alguien que puede percibir las cosas espirituales, puede discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. Alguien que tiene visión es alguien que no se deja mover por el sentimentalismo, por la emoción del momento, sino que encuentra la explicación de las cosas en la palabra del Señor, está empapado por la palabra del Señor. Y cuando nosotros tenemos los principios de la palabra del Señor metidos en nuestra vida, en nuestro corazón, podemos discernir y tenemos los sentidos más ejercitados para darnos cuenta qué cosas Dios avala en su palabra y qué cosas Dios no aprueba en su palabra. Que Dios nos ayude y nos bendiga para ser instrumentos de bendición, teniendo una clara visión de los tiempos y de la voluntad del Señor. Era un hombre que se gozaba en el servicio, porque dice, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y qué bueno es poder tener esta característica, ¿no? Para ser un instrumento de bendición, no podemos hacer la obra del Señor sin denuedo. No podemos hacer la obra del Señor como si fuese una carga. No podemos hacer la obra del Señor bajo la queja. No podemos hacer la obra del Señor como si fuese una obligación. No, es un gozo poder servir al Señor. Y esto es lo que entendió Bernabé. Bernabé, cuando llegó al lugar y vio la gracia del Señor, vio la obra del Señor, vio el fruto de la predicación del Evangelio, dice, se gozó, se regocijó. Y qué bueno es poder tener esta característica, hermano. Qué bueno es poder gozarnos en el servicio. Qué bueno es poder gozarnos con aquel que está sirviendo también al Señor. Qué bueno es poder gozarnos cuando la cosa avanza, cuando la obra avanza. Qué bueno es poder gozarnos cuando otros también crecen en la obra del Señor. A mí me encanta porque el otro día, hablando con Gustavo, él me decía cómo los jóvenes de la iglesia están trabajando duro y están trabajando muy bien con esto de los videos, de poder editar los mensajes. Y realmente es un gozo poder ver a nuestros jóvenes que están creciendo en la obra del Señor. El instrumento de bendición que se pone en las manos del Señor se goza cuando otros sirven al Señor y lo hacen con eficacia. Otra de las características, que era un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo y de fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una de las características para ser un instrumento de bendición es poder confiar en el Señor. Tener una mirada más allá de la realidad, por así decirlo. Poder ver lo que otros no ven. Eso es fe. Poder confiar en lo que nos dice la palabra del Señor. Ese es el punto de apoyo poderoso de nuestra fe. La palabra del Señor es el punto de apoyo donde nosotros podemos basar nuestra confianza en el Señor. Otra característica era algo realmente importante. Vemos que dice
en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¡Qué tremendo, hermanos, esta característica de Bernabé! Bernabé se dio cuenta de que la obra no la podía hacer solo. Bernabé se dio cuenta de que él no podía ser el hombre orquesta. Y Bernabé recuerda a Saulo. Y va, dice la palabra, viaja hasta Tarso, que no quedaba cerca. Viaja hasta Tarso y le dice a Pablo que le acompañe, que necesitaba una mano, que necesitaba que Saulo viniese a enseñar la palabra junto con él a los hermanos de allí de Antioquía de Siria. Y dice, se congregaron allí un año y enseñaron la palabra y enseñaron a mucha gente, discipularon. ¿Y qué tal el resultado, no? Que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estamos viviendo a veces situaciones en la obra del Señor donde cuando somos ganados por la carne, por el individualismo, por el personalismo, pensamos que nosotros somos el dueño de la obra. Pensamos que nosotros somos los responsables del ministerio. Pensamos que nosotros solos podemos hacer la obra de Dios. No pensamos en ser compañeros muchas veces. Y cuando este pensamiento invade nuestro corazón y nuestra mente, nos desviamos de los propósitos de Dios. Porque aquí vemos que para ser un instrumento de bendición, queridos hermanos, tenemos que ser compañeros. Y tenemos que saber vivir en amistad y en compañerismo. El ser compañero es poder compartir la carga y dejar que otro también esté a nuestro lado. Muchas veces el diablo pone en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho que si nosotros no hacemos la tarea, nadie lo puede hacer como nosotros lo hacemos. Y esto es algo con lo cual muchos quizás hemos luchado o más aún, o estemos luchando en medio de estos tiempos también, donde quizás pensemos que todo tiene que pasar por nosotros. Qué bueno es poder ver en la palabra del Señor que para ser un instrumento de bendición tenemos que saber delegar, tenemos que saber administrar, tenemos que saber ir a buscar a otros que estén también capacitados, inclusive mejor que nosotros, para inclusive hacer la tarea mucho más eficiente que la pudiéramos hacer nosotros. Así que qué buena esta característica, ¿no? Era un hermano que tenía visión, era un hermano que entendía la obra del Señor, era un hermano de gozo en el servicio, era un hermano de fe, era un hermano compañero en la tarea, y ahí podemos ver cómo la iglesia crecía y cómo el Señor añadía su bendición, añadía su aprobación a todo aquello que ellos hacían. Podemos ver también algunas características más para ir terminando, porque dice en el versículo 30 de este mismo capítulo, fíjate, Hechos 11:30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, allí se nos narra en la palabra del Señor que un profeta de esa época, que Dios había levantado, llamado Agabo, bueno, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos,
cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Y a quiénes enviaron para llevar esa ofrenda? ¿A quiénes eligieron para llevar esa ofrenda? Bueno, lo hicieron a través de Bernabé y de Saulo. Notemos que Bernabé era una persona fiel al Señor y era una persona confiable, de manera que aún se le podía confiar dinero, Para ser un instrumento de bendición, queridos hermanos, también nosotros tenemos que tener esta característica de ser fieles al Señor, confiables en las manos del Señor. En el capítulo 13, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y aquí podemos ver que Bernabé era obediente al llamado de Dios. Dios no utiliza a lo desobediente. Dios utiliza al obediente. Siempre la obediencia trae bendiciones. Siempre la obediencia a Dios trae beneficios. Y qué bueno es poder, en obediencia al Señor, ser utilizados por el Señor, respondiendo al llamado del Señor. Querido hermano, querida hermana que estás escuchando, yo no sé cómo está tu vida hoy delante del Señor, pero son tiempos donde tenemos que entrar a cuentas con el Señor. Yo no sé si estás en desobediencia o estás en obediencia. Lo que sí sé, que el Señor a través de su palabra te está desafiando a que crezcas en obediencia. Tenemos mandamientos que son realmente importantes para cada uno de nosotros, como el de predicar el Evangelio, el de ser testigos, el de poder ayudarnos los unos a los otros, de poder orar, de poder adorar al Señor, alabar su nombre. Todos son mandamientos que encontramos en la palabra para que nuestra vida esté siendo bendecida y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y aquí podemos ver a Bernabé y a Pablo teniendo una controversia con algunos hermanos con un tema doctrinal. Y podemos ver a Bernabé y a Pablo plantados en la doctrina, plantados en la sana enseñanza. Y para realmente ser un instrumento de bendición tenemos que conocer la doctrina que es sana, esa doctrina que encontramos en la palabra del Señor, esa sana enseñanza que trae riqueza espiritual, que trae crecimiento espiritual y que trae edificación espiritual para la congregación. La mala doctrina siempre divide, la mala doctrina siempre separa a los hermanos, pero la sana doctrina es higiénica, la sana doctrina es precisamente eficaz para unirnos y para desafiarnos, corregirnos y alentarnos a seguir adelante. Hermanos queridos, en estos tiempos de encierro, donde hay mucho tiempo para quizás invertir, hay un peligro latente que es entrar a internet y empezar a escuchar muchas cosas que andan allí en la web. Muchas de estas cosas, muchos de estos mensajes son, lo quiero decir de manera terminal, son basura. No tienen nada que ver con lo que la palabra del Señor enseña. Muchos se levantan para decir tonteras en el nombre de Dios. Y muchos utilizan el nombre de Dios para vender fe, para confundir, para engañar y para sacar provecho de ese engaño. No tenemos que caer en el lazo del enemigo ni en el error de aceptar enseñanzas y doctrinas de demonios, doctrinas erróneas,
para ser un instrumento de bendición, tenemos que conocer la palabra de Dios y conocer el esqueleto doctrinal y estar allí firme. Quizás no podremos conocer las minucias de todas las doctrinas, pero sí un hilo conductor a lo largo de la palabra del Señor en las doctrinas fundamentales. Y esta sana doctrina nos ha de unir, y esta sana doctrina es la base para que podamos crecer como hermanos en Cristo y también como iglesia del Señor. Ellos eran fieles a la doctrina. Y dice en el capítulo 15, versículo 36, para ir terminando, dice Hechos 15, 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos, a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí podemos ver a Bernabé y a Pablo que están allí discutiendo, que están allí tratando un tema. Uno tenía una posición, el otro tenía otra posición. Antes la palabra está nombrando Bernabé y Saulo, pero ahora cambió la cosa. Ahora la palabra dice Pablo y Bernabé. Y Bernabé tenía ese corazón humilde. Bernabé sabía ocupar su lugar. Y Bernabé sabía que Pablo tenía dones y tenía talentos que estaba siendo utilizado grandemente por el Señor, y él supo reconocer esos dones y supo también tomar su lugar y dejar que Pablo pudiese, por así decirlo, ser como el principal en la escena. Hasta que llegó este desacuerdo y por así decirlo, se distanciaron, cada uno convencido firmemente que lo que iba a ser de bendición. Y fue así, hermanos, porque Bernabé toma a Marcos, lo lleva a Chipre, y allí seguramente restaura a Marcos, lo anima, lo corrige, y vemos que Pablo en la segunda epístola, la segunda carta a Timoteo, le pide que le diga a Marcos que venga, porque lo consideraba como útil en la obra, lo consideraba como útil en el ministerio. Y allí vemos que Pablo también sigue con Silas, y el Señor también bendice a Pablo, y bendice también lo que Pablo estaba haciendo. Vale decir entonces, cuando hay dos hermanos convencidos de que están haciendo la obra del Señor y que están en la guía del Señor y tienen la humildad para saber reconocerse, Dios los bendice. Y ¿saben una cosa? Dios lo utiliza. Dios lo utiliza. Dios utilizó a Bernabé para el propósito que tenía de restaurar a Marcos. Y Dios utilizó a Pablo para seguir misionando en el segundo viaje misionero y en los demás viajes que el apóstol hizo. En conclusión y en resumen, tenemos que tener un espíritu humilde. Tenemos que tener una clara ubicación de nuestro lugar en la obra del Señor. Tenemos que tener la sabiduría de reconocer los dones de mi hermano, los talentos que tiene mi hermano, y poder dar lugar a que el Señor utilice a mi hermano. Utilice los dones y talentos que el Señor ha puesto en la iglesia. Y esto realmente ha de traer satisfacción a mi vida, cuando realmente tenemos una medida correcta de lo que somos. Tenemos una clara visión, una correcta visión de lo que somos, y poder reconocer en otros los dones
y talentos que el Señor ha colocado en su sabiduría. Tener también la convicción de que podemos ser de bendición y no excluir a nadie, sino invertir tiempo en vidas que necesitan más tiempo. Algunos crecen más rápido, otros crecen más lento, pero todos necesitan de que podamos compartir con ellos, de que podamos encaminarles, enseñarles, adiestrarles y animarles. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, para ser de bendición. Que Dios nos bendiga para poder también tener estas características que tuvo Bernabé. Y en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en tiempos de prueba, con tantas necesidades a nuestro alrededor, que podamos tener una clara visión de lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, esperemos vernos pronto, esperemos que la próxima oportunidad estemos presentes y estemos en el templo y podamos darnos un abrazo. Que Dios bendiga su palabra y la aplique a nuestras vidas. Amén. Muchas gracias por la palabra, un hermoso desafío, un hermoso tiempo para poder estar buscando a Dios y poder ser mejores instrumentos en sus manos. Poder estar siendo en este tiempo tan especial en el cual estamos aislados, pero poder cada uno en nuestro lugar ser nosotros mejores instrumentos y reconocer en los demás también, como decía recién el anciano, poder ser mejores instrumentos y ver en los demás cuando Dios está dando dones, poder reconocerlo, apoyarlo en oración y en muchas maneras más. Quiero despedirme en esta mañana, vamos a ir cerrando, pero con dos anuncios. Recordarles que el jueves a las 20 horas nos vamos a reunir para tener la reunión de oración, cada uno desde su lugar, de sus casas. Les va a llegar el link para poder unirnos y para poder tener un tiempo de reflexión bíblica, un tiempo de escuchar los motivos y también un tiempo para poder estar orando, arrodillándonos delante de la presencia de Dios. El segundo anuncio es que se está lanzando el Instituto Jorge Müller en este año 2020 de una manera no presencial por las razones obvias, pero sí poder estar reuniéndonos como en el instituto, poder estudiar la palabra de Dios de manera virtual. Va a ser los miércoles y va a haber unos trabajos prácticos los lunes y los martes. Este es un buen tiempo para poder estar estudiando más profundamente la palabra de Dios, como recién nos citaba el anciano. Poder estar estudiando la palabra de Dios, la doctrina, y es un buen tiempo este. Todos aquellos que quieran anotarse pueden hablar con Gabriel Búñez y él les va a estar anotando y dando todas las directivas para poder estar teniendo este tiempo de estudio bíblico en el Jorge Müller. Sin más, que realmente Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos, que podamos tener en este tiempo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que en tu vida pueda estar reflejando la vida de Jesucristo. Que podamos realmente en este tiempo ser instrumentos santos en las manos de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion
aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció.